en las últimas asambleas y desde hace un tiempo atrás. Por supuesto que todos nosotros estamos ocupados, preocupados, debatiendo, bueno, la ciudad de Buenos Aires. Y como producto de eso vamos a proponer desde el equipo de coordinación a la Asamblea la lectura del borrador de la Carta 9, cuyo título es La Reconquista. No hemos hecho una distribución por correo, porque este texto fue finalizado ayer a la noche prácticamente, no había condiciones de distribuirlo, así que lo vamos a leer lentamente para que todo el mundo pueda ir registrando al paso de la lectura el contenido de este texto y luego ir abordando ordenadamente los temas. Les pedimos que tomen nota, preguntas, dudas, críticas, sugerencias, opiniones, etc. Si estamos de acuerdo con ello, vamos a arrancar ahora mismo. Carta 9, carta abierta, /9, como es nuestro estilo. Su título es La Reconquista. 1. ¿Por qué queremos a Buenos Aires? Porque tenemos memoria de sus barrios, incluso de aquellos que no conocimos. Porque fue fundada mitológicamente en alguna manzana hoy reciclada por las estéticas del diseño. Porque aún reconvertida y rehecha sigue convocando al relato y la aventura de la fabulación. Porque fracasó en su propio imaginario, se quiso blanca y uniforme, y su vitalidad, sin embargo, viene de la mezcla de colores, de estaturas, de modos de vestir y de celebrar, de rezar, de preparar las comidas. Porque lo suyo es la polifonía dispar de las lenguas que la habitan, el aymara y el italiano, el wolof y el guaraní, el coreano y el yiddish, el árabe y el portugués, y a la vez es el ritmo entre zumbón y tierno del voceo rioplatense. Porque en ella vive el país, es el principal territorio que habitamos los que venimos de todas las provincias y en el que cada uno, a su modo, constituimos un trazo nuevo de lo común. Porque en esta ciudad está, aún soterrado o guetificado, lo indígena, y su murmullo no cesa. Porque a su vera se erigieron muchas de las fábricas del proyecto industrial argentino. Porque duerme poco y sueña mucho. Porque en el mal humor tenso de sus vecinos no deja de aflorar el sueño de otra vida. Porque tiene los bares del café charlado y las plazas multitudinarias de la política pública. Porque es una serie de capas, como pensó Martínez Estrada, que surgen y resurgen a cada paso. Porque a ella llegan diariamente millones de personas que trabajan, estudian, se entretienen. La viven como suya, porque al ir haciéndola es suya. Y porque en su bullente actividad concreta, su vida va mucho más allá de una avenida y un río. Porque son muchos los que migran a las ciudades buscando el lugar donde se reconozcan sus derechos. Porque en la Plaza de Mayo resuenan infinitos pasos, incluso los nuestros y los de nuestros muertos. Porque es ciudad del deseo y de la memoria, porque nuestras vidas están tramadas en ella. Porque tiene puentes que comunican a la vasta y profunda realidad del conurbano, porque ella no es solo ella, es la urbe que la desborda y la rodea, es el país que la respeta y la desdeña. Porque está siendo rehecha por la mercantil reconversión inmobiliaria y la necesidad impostergable de más vivienda para todos. Porque pese a que tiene instituciones de masacre, genera la lengua que habitamos. Porque si es la ciudad del miedo y la de los muros y los enclaves, es también la que vive en las multitudes callejeras del trabajo y de la fiesta. Porque un escritor imaginó a un hombre solo en alguna de sus esquinas y otro la quiso fervorosa y mítica. Porque es la ciudad en que muchos vivieron su infancia y
y muchos otros soñaron en su infancia. Porque es siempre la misma y siempre distinta. Porque nos desconcierta y en ella nos reconocemos. Porque siempre la estamos empezando a descubrir. Porque nunca nos vamos de ella. Porque nunca podremos conocerla del todo. Porque a Buenos Aires siempre estamos llegando. Porque cada generación la vuelve a fundar para que sea siempre Buenos Aires y a poblarla de nuevos signos. Porque sus tradiciones siguen hablando en sus esquinas, sus puertas, sus cuartos, sus mesas, sus patios, sus ventanas. Porque amamos en las grandes ciudades lo que tienen de turbulencia y equívoco, de entrevero y de intercambio, porque nos alienta lo diverso y lo incesante, lo que va preparando inesperadas formas de abrirse hacia lo desconocido. Porque en ella coexisten culturas diversas y en la complejidad de identidades que la constituyen puede verse una fuente de riqueza común. Porque ella es, en los rostros que la habitan, una nación y un continente. Hospitalaria y a la vez reticente, adopta hombres y mujeres en nuestra América. Porque tiene lugar para las más diversas formas del amor, de los nacimientos y las muertes. Porque está hecha de despedidas y llegadas, de silencios y ruidos, de rezos y de músicas, de consignas y de oraciones laicas, de espacios para la quietud y velocidad. Porque es escenario de rebeliones y en ella resuenan todas las luchas políticas de la nación. Segundo apartado, el derecho a la ciudad. Porque queremos a Buenos Aires, porque tenemos derecho a sus rincones geográficos y espirituales, venimos aquí a afirmar el derecho a las instituciones de la ciudad y a su espacio público. No se trata solo de metros cúbicos de vivienda, también es hora de construir formas dignas y participativas de la política. Afirmar que ese derecho lo tienen los que viven en ella y los que llegan cada día. Afirmar la trama urbana contra el miedo, fortalecer los puentes antes que los muros. El que es recluido en un gueto no tiene derecho a la ciudad. Por eso se trata de combatir todo proceso de segregación. Por eso también reinventar la confianza es asegurar la posibilidad de que a la ciudad la podamos vivir sin retraseos. Reconocernos como ciudadanos y no como espectadores de una política que hacen otros. La reconquista de la ciudad exige una nueva racionalidad comunitaria, manos múltiples puestas a diario en la masa de la vida pública. La ciudad es difícil, como lo es todo espacio en el que millones gestionan su vida en común. Y es, sin embargo, en esa dificultad donde pueden encontrarse las fuerzas para una recomposición, en vez de la estéril amenaza de unos contra otros. Afirmar una lógica no mercantil de los derechos, impulsar reparación allí donde hay desigualdad, sostener y expandir escuelas para todos, donde la igualdad se construye en el cotidiano. Viviremos mejor la ciudad cuando los muchos hombres y mujeres comprometidos con el curso de la cosa pública puedan volver a apostar a la escuela pública, como docentes, como padres de estudiantes, construir las mejores escuelas, aquellas que elegiríamos para nuestros hijos, aquellas en las que quisiéramos trabajar. Afirmar que todo barrio debe tener sus espacios verdes y sus ámbitos comunes, sus núcleos de producción de cultura y sus canales de comunicación. También que la gestión de esos espacios debe ser democrática y asentarse sobre los vecinos mismos que lo usan. Basta de una ciudad privada de su río y cercada por una autopista. Recuperar el río y afirmar la privatización de la General Paz hacen a la vida a la que aspiramos.
Necesitamos muchos arquitectos como Beretervide para pensar esa ciudad a la que tenemos derecho. Contra la ciudad de enclaves y fragmentos ligados por artificiosas bicisendas o raudas autopistas, ciudad de Puerto Madero y el Parque Indoamericano, afirmar una ciudad heterogénea y justa. Contra la ciudad maquillada con colores brillantes para el turismo, se trata de considerar sus vidas clandestinas, sus explotaciones ocultas, su vitalidad popular. La ciudad es fachada y sótano, Teatro Colón y taller clandestino, como desde los años 30, bien lo sabía David Viñas, fue Villa Miseria y Cábala. Hoy la ciudad es rehecha por la lógica del capitalismo financiero y la especulación inmobiliaria y bajo los ropajes de una modernidad apresurada de rápidos maquillajes. Porque en los cimientos de la modernización apresurada de esta hora está la renta sojera antes que la necesidad habitacional. Pensar la ciudad en estos días de decisiones electorales es pensar la vida que queremos vivir. Otro título, La Reconquista o El Eternauta. El actual gobierno de la ciudad articula racismo y bicisendas, segregación y reciclado, destrucción del patrimonio y culto del consumo, violencia contra los desposeídos y espectacularización frívola, ómnibus de turismo y durmientes bajo papel de diario en los portales. En sus manos, la necesaria modificación de prácticas urbanas se convierte en mero recurso apologético de un estilo de vida tomado de los barrios sagrados. Refractario a pensar desde cualquier otro imaginario la vida urbana, en barrios sin tachos de basura se colocan gigantescos carteles llamando a diferenciar entre orgánicos e inorgánicos. No es distinto a recomendar el famoso queso cheddar y el tazón de fiesta para que nuestros niños, especialmente los más pobres, no tengan problemas nutritivos. No es solo estupidez, se articula con la idea racista de la ciudad, con el sueño de una Buenos Aires de clases medias blancas que puede incluir a todo aquel que mancille esa fantasiada pureza o que resulte excedente para las demandas laborales de la hora. Lo del macrismo es una Buenos Aires imaginaria. La usa como horizonte y ariete contra la ciudad real. La nuestra es aquella que es soterrada y a la vez utópica. Está en los intersticios de la ciudad real. La vemos allí donde el miedo se suspende momentáneamente o en los hechos extraordinarios donde se revela la potencia de la vida común. Realizada en nombre de un ecologismo frívolo y una sumisión a toda valoración mercantil. La sorpresa de esta nueva derecha en la gestión ha sido lo escuálido de su eficiencia. Ni siquiera gestionan como buenos gerentes. Esta ciudad no los merece y sin embargo sus ciudadanos los han votado. Esta ciudad no merece el desguace ni su conversión en fragmentos mal compuestos. De un lado barrios escenificados para el turismo y del otro zonas para la mera subsistencia de quienes no tienen derechos. Para Buenos Aires, la real y a la vez utópica, la profunda y a la vez futura, merece políticos de otra tesitura, capaces de explorar sus fuerzas novedosas y de recrear sus espacios públicos, políticos acordes al estremecimiento de la renecida dimensión política de la vida que los argentinos hemos empezado a respirar, para alarma y escándalo de los que no aceptan interferencias en su voluntad de hacer y rehacer la ciudad y el país a su antojo. No se debería ausentar de la vida política la idea de felicidad y evitar su arrebato por derecha, porque en esas manos deviene una composición de consumo privado y celebración espectacularizada. Otra política surgiría si la felicidad proviene del hecho del encuentro de lo común y del acceso democrático a lo público. Necesitamos políticos, porque nos sentimos militantes de esa política,
capaces de pensar la disputa de la ciudad como una reconquista que no puede limitarse a poner en sintonía a Buenos Aires con la nación, sino que debe ir más allá, auscultando las condiciones, los cerrojos y las potencias de la misma ciudad. Esta ciudad, que sus mujeres y hombres supieron reconquistar cuando, otras veces, sucumbió a la ambición de manos ávidas y poderosas, quiere ahora ser recuperada en otra reconquista que solo puede concretar la acción fraterna de las mayorías, de la brutalidad del interés mezquino de unos pocos, de la violencia con que fueron conculcados derechos, de la impasibilidad con que sus bienes, sus memorias y sus mitos son devastados o reciclados como objeto de consumo pasajero y ganancias. Reconquistar, de eso se trata, con el pasado, la noción de futuro, arrasada a sangre y fuego. Reconquistarla de la amenaza, con escritura y recuerdos y libre convivencia cotidiana. Vivimos años de conmoción, conflictos y entusiasmos políticos que se han desplegado alrededor del kirchnerismo. Hay que hacer escuchar ese grito apasionado que se murmura en los barrios y en las calles como ansia refundacional. Hay que recordar el modo en que millones estuvimos en la calle a la hora de la fiesta, cuando nos descubrimos juntos en el bicentenario de todos, y a la hora del duelo, en octubre, cuando el dolor y la necesidad de seguir adelante nos llevó a mirarnos las caras. Porque ahí reconocimos nuestra fuerza comunitaria y supimos que no estábamos solos. Algo, otro ánimo, otras energías, el avisoramiento de otros horizontes sacudió a la Argentina y en primer lugar a Buenos Aires, y es en su persistencia que el sueño de la reconquista está tornándose algo más que un sueño. Que es más que un sueño lo sabemos en una patria donde la asignación universal por hijo, la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley de matrimonio igualitario demostraron que ningún sueño es excesivo si hay una necesidad que lo reclame y una fuerza popular que lo sustente. Se trata de reconquistar la política contra su banalización en manos de los gerentes empresarios y los gabinetes del marketing. No se puede dejar la ciudad arrojada en esa profunda despolitización, sino disputarla para una elaboración de lo común. Más política y no menos. Más calles y no menos. Pensamos más como ciudadanos que como usuarios. Más como militantes que como consumidores. Contra la lógica de la especulación inmobiliaria tenemos que recuperar la fuerza de los movimientos sociales, de los grupos que luchan por otras condiciones de vida, por su derecho a la vivienda y los que defienden una preservación razonada de sus barrios. Destinadas a vivienda y consumo suntuarios, es necesario reconquistar su uso, construyendo un litoral público, accesible y comunicado con la ciudad. La apropiación de los bienes naturales por unos pocos no puede ser el destino de una ciudad democrática. Por el contrario, en Buenos Aires todavía persiste la memoria de otro uso del río y su ribera, que pueden ser el sustrato de un emprendimiento de recuperación. Debe ser repensada en su dimensión físico-espacial, en sus condiciones sociales y vecinales, y en el modo en que se toman las decisiones gubernamentales, apelando para todo esto a las fuerzas activas de la sociedad y a nuevos modos de compromiso ciudadano, porque se necesita controlar el uso del suelo, recuperar tierras para el uso público y social, asignar usos sociales a los espacios
impedir u obstaculizar la intervención del capital constructivo, especulador, inmobiliario, reurbanizador, expulsor, fortaleciendo la acción del Estado para equilibrar con las otras racionalidades que quieren subsistir en la ciudad, la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano tiene que ser participativa y democrática. Es necesario reconquistar instituciones, formas deliberativas y procesos de toma de decisiones que incluyan un explícito programa de funcionamiento de las comunas. En una ciudad a la que se propone transformar en su estructura decisional a través de un proceso de descentralización, es necesario encarar un programa de transición que ponga a los poderes locales a cubierto del fracaso, al que llevaría a reorganizarlos con competencias extraídas del nivel central. Es necesario reconquistar instituciones, formas deliberativas y procesos de toma de decisiones que incluyan un explícito programa de funcionamiento de las comunas. Palabra poderosa, estremecida de ecos de la historia y de carnalidad popular. Palabra asentada en nuestras infancias y en la entraña de nuestros afectos. Hablar de reconquista supone hoy una apertura del futuro y a la vez del pasado común. De la ciudad como campo de posibilidades y como espacio de la memoria, una tarea hecha tanto de paciencia como de decisión, de ojos abiertos y de sueño, de firmeza y de trabajo. Nos sentimos militantes de esa reconquista, que no será fácil, porque se trata de combatir no solo una gestión y un partido, sino, yendo más allá, todo un estado de cosas propios de las ciudades contemporáneas que tienden a la fragmentación, a la segregación y la experiencia más profunda del miedo. Buenos Aires tiene derecho a ser, también en eso, modelo en el mundo. En estos años, la Argentina, y por lo que está viviendo Sudamérica, esta es la época propicia, creemos, para intentar esa otra ciudad. Porque también esa otra ciudad asoma entre el pavimento algunas veces, es la que aparece en manifestaciones, en festejos populares, en colectivos barriales, en militancias dispersas, en reuniones de jóvenes que se descubren mutuamente los entusiasmos. A ella le hablamos y a ella invitamos a los que finalmente crean que es mejor procurar puentes que erigir muros. Le hablamos a los que sienten vergüenza ante el cartoneo de los anocheceres porteños, a los que saben que sus propias vidas se presentan menguadas ante la infelicidad y la carencia de otros, a los que no quieren violencias asesinas para proteger sus bienes, a los que creen que lo común debe ser construido, a los que impulsan una política capaz de evitar el daño a la vida social, a los que suponen que otra ciudad es posible, aunque no alcancen a balbucear sus contornos, a los que se saben insatisfechos y dolidos, a los que aman, como nosotros amamos, esta ciudad e intuyen que es necesario reconquistarla, porque algo ineludible le seguirá faltando a sus vidas hasta entonces. Sabemos que la ciudad es la estructura social más compleja que existe, que se transforma a una velocidad que el conocimiento formal no puede alcanzar, y por eso debe ser tratada con una concepción también compleja, intersectorial, interdisciplinaria, participativa. Porque necesitamos encontrar una expresión nueva y vibrante para hablarle al ciudadano porteño. No podemos hablar solo de lo que falta, con los términos que se usan habitualmente. Tenemos la necesidad de imágenes fuertes,
que no repitan lo que sirve para aplaudirnos entre nosotros. Imágenes que den en el blanco del imaginario popular, que es el nuestro. Imágenes de una ciudad que vive diariamente su dimensión humana, económica, comunicacional y tecnológica, como un sentimiento a la vez de despojo y de posibilidad de emancipación. Como a un árbol, la ciudad es sacudida y se sacude para brindar sus frutos. Puestas en examen, las evidencias del despojo deben convertirse en síntomas de emancipación. En tiempo en que los argentinos asistimos al reencuentro con la pasión de la política y con las aspiraciones de un proyecto común en busca de modos de vida superiores y menos deshumanizados, Buenos Aires, escenario de multitudes que en sus expresiones de alegría, de bronca o de dolor dan cuenta de lo nuevo que irrumpe, tiene la oportunidad de dar el gran paso que la lleve hacia lo que una y otra vez se anuncia en el trasfondo de sus sueños. Fue nuestra carta abierta número 4 que, ante la imposición de una política del miedo y ante el silencio timorato que avalaba su falta de límites, invocábamos la fuerza moral del Eternauta. Está aquí, en estos días, cuando la indiferencia ya ha dejado de ser la atmósfera que plantea un horizonte de plomo. El movimiento popular, que se reconoce con la palabra kirchnerismo, está dibujando en esta hora argentina el rumbo hacia la reconquista de nuestro derecho a vivir en Buenos Aires. A esa fuerza apostamos.